y propone. Eduardo, le damos la bienvenida al coronel Pazmiño, usted que es nuestro director. Querido amigo, qué gusto de saludarlo, Mario. Siempre es un gusto saludarlo. La semana pasada que hablamos con Wendy, habíamos acordado conversar. Hay tanto que conversar, y no sé si usted quiere arrancar, Lucía Jaramillo, la entrevista, posterior Alberto, Verónica, Ramiro y cierro yo. Por favor, claro vamos sí. adelante. ¿Cómo le va, Mario Pazmiño? Un gusto poder conversar con usted. Nos escucha perfectamente. Creo que hay que activar su micrófono. Está activado. No sé si me están escuchando ahí. ¿Ah, ya? Sí, perfecto. Sí, correcto, gracias. Una pregunta que la verdad creo que todos los ecuatorianos tenemos hoy en día en nuestra mente. Y es fácil de preguntar, pero creo que es difícil aplicarla en temas de seguridad. ¿Qué tan difícil es que el gobierno brinde seguridad a los ecuatorianos? ¿Qué tan difícil es? Gracias por la pregunta. Un cordial saludo para todos los televidentes y también radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. El problema radica en que el gobierno no toma una decisión político-estratégica. Ahí es el punto de partida de toda esta situación. Se pueden corregir las situaciones actuales, pero se las corrige cuando existe decisión política para hacerlo. Si no existe decisión política para hacerlo, pues tenemos nada más acciones parches. Y acciones parches no solucionan la problemática del crimen organizado transnacional. Eso es lo que nos está afectando. Y lo más grave es que estamos, sin darnos cuenta, presenciando a nivel nacional la creación de lo que se denominan microcarteles. Esto está en proceso y las autoridades siguen con la idea de que el problema central nuestro es la delincuencia común. Esa es una parte pequeñita, pero lo que no están visualizando atrás de toda esta maraña es que la problemática central está en el crimen organizado transnacional, donde están estructuradas mafias, protomafias, carteles, microcarteles como los que se están formando ya al interior del país, megabandas, bandas, etcétera. Eso es lo que está al momento afectando a la seguridad interna del país, porque lo que tenemos nosotros es una afectación a la seguridad integral del Estado, no al PAI, al UPC, al patrullero, no. Ese es el problema. Las decisiones que se toman no están bien orientadas, hay un pésimo asesoramiento en temas de seguridad. Mario Pazmiño, veíamos en El Salvador unas medidas que el presidente Nayib Bukele está tomando para erradicar justamente la inseguridad y los peligros que vive ese país. Y hay polémicas por las reformas que han incluido la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatir. Además, Bukele amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a vengarse por el régimen de excepción, declaró tras dar una rueda de prensa. Entonces, vemos que en El Salvador, inclusive él subió unas cifras, que ahora el feriado de Semana Santa es el feriado donde más seguridad ha tenido los habitantes de El Salvador tras estas medidas. ¿Están violándose los derechos humanos o se debería aplicar estas medidas que está tomando el presidente Bukele? Si los derechos humanos constituyen los derechos de los delincuentes, es una cosa. Si los derechos humanos responden y respetan los derechos de los ciudadanos, como dice la norma constitucional, es otra cosa completamente diferente. Aquí no estamos por violentar los derechos de ciertos delincuentes ni tampoco de la sociedad, pero lo que se requiere es mano firme para poder poner las cosas como tienen que ser en una democracia y en un país que necesita trabajar y seguridad. Entonces, ¿se necesita poner medidas extremas? Claro que se necesita poner medidas extremas. ¿Se debería replicarlo El Salvador entonces, Mario Pazmiño? Se debería replicar en algunas cosas. Por ejemplo, ¿en cuáles? El control que tiene que hacer el Estado sobre los centros carcelarios. Porque hasta el momento, señores, no existe control del Estado sobre los centros carcelarios. Quienes controlan los centros carcelarios son las megabandas. En El Salvador ya no es así, señores. Allá el Estado es el que pone las reglas. Y el Estado les dice, señores, aquí las cosas son claras. Si ustedes siguen matándose entre sí, entonces muy bien. Lo que vamos a hacer es trasladar a todos los delincuentes de una de las maras hacia un sector. Y ahí los vamos a encerrar a todos ustedes para que no tengan ninguna confrontación con las otras maras que están también ahí.
Ese me parece una medida que es acertada. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos nosotros es que, bajo una idea absurda, lo que hicimos es una metástasis carcelaria. Comenzamos a trasladar a diferentes presos de alta peligrosidad a diferentes sectores del país. ¿Y qué es lo que hemos tenido, señores? Resultado, una metástasis. Y tenemos al momento focos en todas las ciudades y en todas las cárceles con estas pandillas. En todos los centros carcelarios existen estas organizaciones. Dígame en uno en que no estén. En todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reunir a todas esas organizaciones y trasladar a un solo centro. Es lo que está haciendo Bukele, que me parece lo adecuado, para evitar las confrontaciones en diferentes partes. Eso es que hay que tomarlo y hacerlo. Me parece correcto. Verónica Landeta con más preguntas. Coronel Pazmiño, buen día. ¿Cómo hacemos para mejorar todo esto que usted está diciendo y que obviamente pues se puede copiar modelos que ya se dan en El Salvador? ¿Cómo hacemos esto cuando, por ejemplo, el informe de la Comisión de Pacificación dice que el 10% de las personas que están en esta cadena de custodia, en esta cadena de vigilancia y todo en los centros carcelarios, están en una situación inmersa de corrupción? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo mejoramos todo esto si la corrupción también está metida en la médula, en este entorno donde definitivamente pues ahora hay una complejidad con los líderes de las bandas de estas organizaciones transnacionales que están en muchos de los pabellones controlando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo mejoramos si también estamos contaminados ahí? Es lo que hemos dicho desde mucho tiempo atrás y en este medio lo hemos también indicado. Es necesario hacer una reingeniería total, señores, del sistema carcelario. Y esa reingeniería total parte de un concepto, que los militares y los policías no son los idóneos para manejar y administrar centros carcelarios. Porque, ¿qué es lo que hemos tenido de resultados? Cerca de 340 muertos. ¿Eso es el resultado? Siempre hemos dicho que hay profesionales que tienen que hacerse cargo de esta temática. Y no uno, sino equipos multidisciplinarios para solucionar el problema. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario también que los otros estamentos de la justicia colaboren con este tipo de acciones que se tienen que tomar. ¿Cómo va a ser posible que el 16% de los presos de todo el país no tenga sentencia ejecutoriada? Entonces lo que estamos diciendo es que ahí hay un negocio perverso de la justicia con esos presos, porque como no tienen dinero, entonces no tienen cómo pagar la salida, y como esos no tienen el dinero, entonces son explotados al interior de los centros carcelarios. Pero también hay que decirlo, y al decirlo al país, que en los centros carcelarios también existen presos de diferentes categorías, pues. Los presos pelucones, como el señor Glass, que acaba de salir de prisión, que tenía su celda propia, con seguridad, con todos los... O sea, aquí amparamos y aquí damos garantías a ciertos presos. ¿Desde cuándo existen ciertas categorías de presos? Yo recuerdo que un funcionario del SNAI, cuando recién estuvo ingresando, y le preguntaban en un medio de comunicación, decía, con relación al señor Glass, él tiene una celda aparte en la cárcel 4, por su condición de vicepresidente. Condición de corrupto, señor, porque está por ahí por corrupto, por ladrón, por eso estuvo ahí en la cárcel. No estuvo porque era ex vicepresidente de la República. Entonces, en las cárceles no pueden existir este tipo de situaciones, no pueden existir este tipo de privilegios. Todos están ahí cumpliendo una condena. Coronel, ¿cómo le va? Qué gusto enorme. Oiga, hoy es 20 de abril, ¿no? Por enésima vez seguimos abordando la misma temática y seguimos sin tener respuestas claras, ¿no? Tal vez añadir varias cosas. La semana anterior, nomás hace pocos días, reabrieron la cárcel, entre comillas, ¿no? de máxima seguridad, La Roca acá. Y ya ayer ya sacaron armas, ya decomisaron armas, unidades celulares, etcétera, etcétera. Seguimos sin tener respuesta del atentado al radar en Montecristi. No sabemos, de alguna manera nos cuentean con que es que la Fiscalía está investigando, entonces no podemos saber cuáles son los uniformados que están tras este tema, que es bastante llamativo, ¿no? Seguimos sin instalar los escáneres en los centros portuarios, puertos y aeropuertos, ¿no? En todas las zonas
donde se debe hacer el control. Seguimos sin tener esas respuestas que son tan necesarias, seguimos sin conocer una política integral en materia de seguridad de parte del Estado. Ojo con esto que yo digo, porque yo siempre reclamo algo. Este no es un tema exclusivo del gobierno, del Ejecutivo. Esto es algo a lo cual el Estado, ¿no?, le debe dar una respuesta clara. Pero lo que sí vemos es a don Marquito y don Dieguito con los negocios en los cuales están inmersos muchos policías. La pregunta es, ¿cuál es el nivel? Porque yo, sin ser estratega en temas de seguridad, yo tengo una tesis, ¿no?, de que hay uniformados y hay parte de actores del Estado que están vinculados a las organizaciones narcosindicales directamente. Pero por otro lado, parece que se las han ingeniado quienes dirigen estas organizaciones extranjeras para captar el interés también de militares y de policías y tenerlos en este jueguito de que invierte aquí, te damos rédito, y consiguen con eso al menos tres cosas. Uno, ponerlos de su lado, no porque invierte 10,000 que mañana te dan 20,000, obviamente es mi amigo y le doy protección. Por otro lado, los distraes obviamente del trabajo que deben de cumplir, del rol que tienen ellos. ¿Qué tanto, de acuerdo a su experiencia, es el nivel de infiltración que tienen las narcoorganizaciones en nuestros estamentos? El crimen organizado, para enquistarse en un país o para instalarse en un país, tiene necesariamente que penetrarse de estamentos. El estamento gubernamental, a través de las famosas campañas políticas, y donde fluye el dinero para que esos actores políticos, una vez que lleguen a una función pública, les paguen el favor. El segundo es la penetración de los estamentos de control. Ahí están Guafe, están policías, están militares, están aduaneros, están un sinnúmero de organizaciones de seguridad. Hay que penetrar esas organizaciones a través del reclutamiento de malos elementos de estas instituciones que prefieren trabajar para el crimen organizado, ganando dinero rápido o ganando dinero sucio, antes que para los intereses del Estado ecuatoriano. Y el tercer elemento, la penetración del sistema judicial. Porque recuerden, señores, que ahí, por un lado, los policías cumplen su misión de entregar a los delincuentes, y por la otra, entran por una puerta y le cogen de la mano el juez y el fiscal y le sacan para la otra puerta para que siga delinquiendo. Aquí la impunidad es lo que prima y reina en nuestro país. Pero usted acaba de decir una gran verdad, de que, me voy a saltar un poquito para ir contestando todas las preguntas. ¿De qué seguridad estamos hablando? Pues en una cárcel de máxima seguridad, máxima, como decía alguien, seguridad, La Roca. Si se supone que estaban ya articulados todos los mecanismos de seguridad para evitar que los mismos problemas se presenten en esta cárcel de maximísima seguridad. Ahí están los problemas, las mismas armas, la misma droga, la misma situación que tienen las otras cárceles. ¿Qué hemos hecho? Otra metástasis carcelaria. Y eso no tendrá solución bajo ningún concepto. ¿Por qué no tendrá solución? Porque las políticas públicas que emitió el gobierno con relación a los temas de seguridad no son las adecuadas. ¿Y por qué no son las adecuadas? Porque no han dado resultados. ¿Y por qué no han dado resultados? Porque no hay un seguimiento y una evaluación permanente de esas políticas públicas. Ahí está el problema. Con relación al radar, el radar, señores, es un estigma para unas Fuerzas Armadas que son la columna vertebral del Estado ecuatoriano. Digo que es un estigma porque representan, señores, una situación negativa en el cual el ministro de Defensa tendría que dar la cara a los ecuatorianos y decir, señores, lo que pasó ahí. No puede venir a justificarse luego de 5 meses y medio y decir, señores, no tenemos respuesta del atentado, boicot, mal funcionamiento del sistema radárico. Eso se tiene que investigar a profundidad y se tiene que dar resultados, porque recordemos que ese famoso radar no le pertenece a la Fuerza Aérea, ni al Ejército ecuatoriano, ni al ministro. Eso le pertenece al pueblo ecuatoriano.
lo que están haciendo es administrando los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces, señores, hay que hacer estas cosas y de forma inmediata. Por otro lado, es necesario hacer una reingeniería total de los centros carcelarios. Eso lo venimos diciendo desde mucho tiempo atrás, pero la solución fue otra. La solución fue colocar a policías hecho cargo de los centros carcelarios. Señores, eso es un problema grave. Claro que sí, definitivamente son tantas cosas, ¿no? Ojalá que no se quede también... En la entrevista, hermano, ya te atiendo. Ojalá que no se quede exclusivamente pues en declaraciones, ¿no? Lo que decía el ministro del Interior, que se va a profundizar una depuración de las filas policiales, depuración por el SNAI, y en fin, todos estos estamentos que lamentablemente han caído también bajo la influencia de estas organizaciones narcosindicales. 8:56. Coronel, gracias, un fuerte abrazo, coronel Mario Pazmiño Silva, ex director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano.